Los que éramos chicos en los 80s, poco y nada pudimos seguir la política de Tierra del Fuego de esos años. Sabemos que en 1990 dejamos de ser territorio nacional y nos convertimos en provincia. Tierra del Fuego declarada provincia. Y sabemos que la imagen de ese momento es la figura de una señora robusta y bajita, de pelo corto y anteojos, que juraba con evidente emoción ante la flamante constitución de la nueva y más extensa provincia argentina. ¿Quién fue doña Elena Rubio de Mingorance? Nos dicen que fue una mujer sencilla, que luchó por mejorar la calidad de vida de los fueguinos, sin buscar ser protagonista. El destino le tenía preparada esa postal que todos conocemos para inmortalizarla. Vamos a intentar recorrer su historia, el antes y el después de ese momento de gloria que los fueguinos difícilmente podremos olvidar. Puedo hablar del Río Grande de los 60 para acá, es donde tengo memoria propia. Un día en la avenida San Martín, una señora en blusita y pantalones en bicicleta. Las mujeres de Río Grande no andaban mucho en bicicleta porque primero no se ponían pantalones. Entonces te imaginas con el viento cómo iban a quedar. Pero ella andaba de pantalones, doña Elena, en bicicleta. Mirá el recuerdo que yo tengo de doña Elena, el primero. Una maravilla. ¿Qué pasó, Mingo? Yo vine el Día del Padre de 1964 con mis 4 hijos a cuestas, mi marido y yo y una anciana tía que venía con nosotros. Hace 33 años. ¿Qué sería Río Grande en aquel entonces? Por ejemplo, el municipio tenía un solo camión recolector de basura y no pasaban a buscar la basura todos los días, una vez a la semana. Río Grande del año 1960 un lugar muy activo, con gente de diversos orígenes, la mayoría de la población era chilena, todos hablábamos así, medio chilenado. Una aldea era de 2.500 habitantes, había 2.000 militares, 200 chilenos, 200 yugoslavos y 100 argentinos, pero sobre todo extranjeros. Era un lugar donde el componente menos importante era el argentino. Pocos argentinos, sí. Sí, históricamente Tierra del Fuego tuvo un 34-35% de población extranjera, ¿no? Cuando nos veía un argentino nos preguntábamos si era de Chile. ¿Por qué hablaba chileno? Es decir, los argentinos éramos los chicos. Esa es la realidad, que no manejábamos esta sociedad, ni pretendíamos hacerlo. Lo otro sería imaginar un mundo diferente, ¿no? Donde, no sé, sería el paraíso terrenal. Yo no sé si sería el paraíso terrenal Mingo, porque habría que pensar cuál es el concepto que tenemos de paraíso terrenal. ¿Es el paraíso terrenal una isla desierta con una palma cayendo cocoteros así? ¿Ese es el paraíso terrenal? Y así me parece que estábamos. Yo me acuerdo cuando las manzanas tenían una sola casa o 2 casas son en cada punta. Me acuerdo del lugar, todo descampado, muy poca gente viviendo cerca. La plaza estaba con muchos menos árboles, hasta unos años antes estaba alambrada porque había muchos animales sueltos en el ejido urbano. Obras sanitarias estaba ahí enfrente con la torre y muchas menos casas, obviamente, ¿no? Río Grande era mucho más chico. No, realmente el pueblo ha crecido mucho. No había puente, no había nada. Estaba el frigorífico nomás, que para llegar había que hacer toda la vuelta, que creo que eran 28 kilómetros. Y ahí sí había un pequeño pueblito, había unas 20 casas. Era el tiempo en que yo me acuerdo que uno salía a la calle y se encontraba con todo el mundo. Yo me acuerdo de haber escuchado alguna vez a alguien decir, yo voy al cine y la mitad son mis deudores y la mitad son mis acreedores, porque estaba todo el pueblo en el cine. Era la forma de vivir, era esa forma de vivir. Hoy se vive de otra manera. Como usted decía recién, ¿qué tiempo pasado fue mejor? Y no sé, yo disfruté de aquella época. En una época era común que algunos destinos militares en este lugar estaban asignados por un castigo. Te separaban de tu lugar de trabajo y te mandaban a la Tierra del Fuego. Sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente no quería venir a Tierra del Fuego. Venías porque estabas castigado. Mi padre vino castigado. Mi madre bajó acá en Río Grande en una canasta con un cable que iba desde el barco a la playa. Así bajabas. No había muelle. Yo pertenecía al personal de la Armada y fui destinado en aquellos años a Tierra del Fuego
y después decidí irme de la Marina, inaugurar un local comercial aquí mismo donde estamos hasta el día de hoy. Mi viejo era chileno, vino, bueno, como la gran mayoría en el año 58, se vienen a trabajar, había una expectativa con la etapa petrolera, pudo trabajar en Tennessee, después se transformó en YPF y transcurrió toda su vida ahí. Había un componente muy interesante que eran los tejanos que trabajaban en el petróleo. Imagínense usted, unos gringos grandes con sombrero que tenían que sacárselo para entrar en los Volkswagen, los escarabajos, pero ellos adentro se los volvían a poner. Doña Elena, ¿dónde vivió usted por primera vez aquí? Cuando yo llegué acá a la isla en el año 64, viví en la esquina de San Martín y 9 de Julio, que estaba el estudio Trabucci, y atrás tenía una vieja casita. La acomodamos bien y ahí fuimos a vivir nosotros. Una de las características que nos podría mencionar sobre la mujer fueguina. Que es persistente, que es trabajadora, que es dedicada. No estoy hablando de mí, estoy hablando de la mujer fueguina. Y con una dedicación que, bueno, hace envidiar al resto del país. El marido, Francisco Mingorance, tenía una hermana contadora pública nacional que estaba radicada acá en Río Grande. Cuando allá se ve que estuvo medio duro de trabajo en el 60 y pico en Buenos Aires, la invita a que se venga para acá, que había mucho trabajo. Y sucede que en aquella época no había peritos mercantiles. Entonces, como mi esposo y yo sí lo éramos, trabajamos en la oficina de ella y así fue como empezamos. Cuando yo empecé a trabajar como despachante de aduana, el veterano era Ramón Trejo. Mi padre era una persona muy tranquila, muy especial. Él estaba en Buenos Aires trabajando y se vino al sur, a la Patagonia, con 3 chicos chiquitos. O sea, realmente era un desafío. Era buen padre, muy trabajador, muy emprendedor. Si tenía un problema, ya lo iba a arreglar. No era que le quitaba el sueño el problema. Después vino doña Elena Mingorance y fue, digamos, no te puedo decir nuestra competencia, porque fue nuestra colega, nuestra amiga. En esa época comenzaron a tener un peso muy especial los despachantes de aduana. Tal vez había terminado la época del poder naval y comenzaba otro poder, el poder aduanero. Para el año 71 ya la zona franca definitivamente estaba muerta y acabada, así que yo como despachante de aduana no tenía trabajo, no tenía que hacer. Nogel me invita a ingresar a la municipalidad y bueno, yo que sí, así que entré. Y fue durante 3 años la directora de rendiciones y cuentas. Así mismo ahí empezó, digamos, mi carrera política y sabíamos que en el 73 iba a haber elecciones, así que teníamos el 72 para decir qué hacíamos y se decidió que viéramos si podíamos hacer un partido municipalista. La agrupación vecinal nace como una idea del intendente en su momento, de don Néstor Nogar, sabiendo que tenía una muy buena gestión y una muy buena respuesta por parte de los vecinos. Pero éramos todos analfabetos en eso. Así que me mandaron a mí a Buenos Aires, fui a la Casa de Gobierno. Pero cuando volví le dije a Nogar, bueno, yo sé hacer un partido político. Si quieren que lo hagamos, lo hacemos. Yo no necesité nada para convencerme de que había que hacer un partido político. La figura de doña Elena en esto es fundamental. Fue la apoderada del partido. Este es el primer logo que presentó la agrupación vecinal para el reconocimiento como partido político. En una ciudad de menos de 8.000 habitantes, a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, la idea de formar un partido y hacerte cargo de la organización administrativa con todo lo que conllevaba en ese momento. Es formidable, ¿no? De todas esas cosas surgió agrupación vecinal. Y entonces en la primera elección me pusieron de candidata a concejal. Armamos el partido político, nos costó mucho conseguir los candidatos, pero armamos la lista, lo convencimos a Alberto Ferrer de llevarlo de candidato y el 11 de marzo del 73 debutó la agrupación vecinal ahí, ganando la elección por muy pocos votos. Ese fue nuestro bautismo de fuego porque creo que en todo el país ganó el peronismo así por muerte y acá en este lugarcito, acá en Río Grande, la agrupación vecinal le ganó al justicialismo por 19 votos. La agrupación vecinal fue como una sorpresa. Yo en aquel momento lo único que sabía que nosotros analfabetos en la política acabábamos de ganar una elección y no lo podía creer. Nuevitos, ignorantes de todo. Y ahí arranca Elena Mingorance como concejala. Muchos no saben la situación que se vivía en este extremo austral, porque era necesario el establecimiento de población. Se instaló esa idea de que tenía que haber un número mayor de argentinos porque esa era una garantía de defensa. Más de la mitad de la sociedad era no argentina.
Muchos desconocedores piensan en la ley 1940 como una ley para subsidiar, un invento. Cuando aparece la ley no hay grandes modificaciones. Hasta el año 78 no hubo prácticamente actividad. Ahí empezó recién a radicarse la primera fábrica, que fueron las textiles. Unos años después, ya la incorporación de la industria electrónica es como que hizo un llamado a que viniera más gente a trabajar. Fue un cambio muy rotundo, muy marcado. Comenzó a crecer. Esto generó acá una cosa que fue creciendo a través de los años de una manera invalorable. Y una de las características que recuerdo de aquellas primeras fábricas es que daban mano de obra femenina. Se necesitaba cierta delicadeza en el manejo. Entonces de repente salieron a buscar mujeres para que trabajen. Y era casi un problema encontrar a las mujeres porque se suponía en una sociedad de aquella época que la señora tenía que estar en su casa cuidando a los chicos. ¿Cómo se iba a ir a trabajar? Costó en los colegios, en la parte social, abrirse a la nueva era de Río Grande. Costó a los nuevos vecinos, comenzó la desconfianza, el qué dirán, el qué harán. La 1940 cumplió su objetivo geopolítico, pobló Tierra del Fuego. Si no existiría este régimen, no habría tampoco recursos y no habría población. Creo que nadie quedó por fuera de la ley. A todos nos cambió un poco la vida. Todo proceso lleva un dolor, y el dolor fue el cambiar Río Grande antiguo por el nuevo. ¿Cuál fue mejor? La historia lo dirá. La ley 1940 vino a establecer definitivamente la soberanía sobre los territorios australes. En el conflicto del año 78 nosotros sentimos acá que se podía venir la guerra con Chile. Era al menos lo que te decían. Si iba a venir una invasión de la infantería chilena, iba a atacar la población. Un día vuelvo de la radio y encuentro que hay 2 vehículos frente a casa que eran de patente chilena. Y eran 2 primos míos, uno de ellos mi padrino, de Punta Arenas, que venían a buscar a la familia porque iba a venir el ataque chileno, que entonces nos venían a llevar para allá. Y bueno, lo que le dijimos era que la información que nosotros teníamos acá era al revés. Era que nosotros íbamos a invadirlo a ellos. Para Río Grande me parece que fue más difícil de aceptar porque estamos todos relacionados con familias chilenas. Tal vez la guerra hubiera sido muy doloroso para el pueblo fueguino, porque convivíamos mucho con los chilenos. Había gente que cavó una trinchera en el patio. El problema es que a veces vos hacías una trinchera en el patio acá y del otro lado había una familia chilena que podía hacer también su trinchera. No te servía de mucho. Hoy es 2 de abril. 2 de abril salimos con un ímpetu. Ay, Dios, en el corazón se sintió. Nos fuimos a la plaza a cantar el himno y a llevar cuanta cinta argentina encontrábamos por ahí por allá. En el año 82 la situación fue distinta. Todavía veníamos de ganar el Mundial del 78 y vivíamos la alegría del Mundial del 78. Nada podía empañarnos de esa felicidad. Yo estaba en Buenos Aires, me acuerdo que convocan ahí a la plaza, sale Buenos Aires un caos de Argentina, que recuperamos la Malvinas. Y acá habían venido 10.000 soldados. Y éramos 10.000 habitantes porque yo me acuerdo haber dicho que había un soldado por habitante. No, que van a venir. Nadie pensaba en ese momento que se iba a generar una guerra. Saluda el presidente de la nación. Piñera. A su pueblo. Veía con señor los aviones y sabía que había 40 minutos. Si no volvían, ya no volvían más. Nos decían que fulano que había cenado ahí, que había quedado en Malvinas, ¿no? Y no como prisionero, sino había quedado en las aguas. Había sido derribado el avión. Pero los medios de comunicación nos decían que íbamos ganando. Si y Gallego eran las salidas para ir hasta Malvinas, ¿qué van a destruir primero? Río Grande y Gallego, las pistas. Entonces se estaba esperando que
Usted estaba en defensa civil, la época de los oscurecimientos. Yo estuve en defensa civil. Ay, qué difícil que fue eso, madre mía, y el susto que teníamos, y la práctica con las sirenas. Y una sirena que no era práctica, que iba en serio. Todos nos acordamos de una sirena que tocó porque había movimientos en el Cabo Domingo y después con los años nos enteramos que era un helicóptero inglés que andaba dando vuelta por ahí. Cuando llegó la noticia del Belgrano, la despedida del BIN 5, fueron días muy tristes. Éramos todos amigos como somos hoy también. Son cosas que se le graban a uno y que lo acompañan para toda la vida, ¿no? Con impotencia, ¿no? Sí, había de todo. El señor presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Cuando se comenzó a hablar de quién se iba a hacer cargo de la gobernación, se empezó a buscar consensos. Quería que fuera un fueguino, que fuera civil. Para nosotros había como un celo localista, era que además volviera un riograndense a gobernar en Tierra del Fuego. Mi padre, como era el presidente del partido y aparte de mucha militancia de toda su vida del Partido Radical, como reconocimiento, Alfonsín lo nombró gobernador. Y Trejo tenía un proyecto que iría de la mano de lo que Alfonsín pretendía para el país, que como ideario era altamente loable, ¿no? Era lo que había votado la gente. A partir de la democracia, Río Grande creció y ese crecimiento trajo aparejado muchas necesidades, muchas cosas de hacer. Entonces Elena estaba permanentemente con esto. La agrupación vecinal va a presentarla a doña Elena como su candidata a intendente. Obviamente que costó convencerla de que fuera de candidata, pero bueno, una vez que aceptó, se puso a trabajar como ninguno, ¿no? Yo muchas ganas no tenía porque yo sabía que yo no tenía consenso. Pero la agrupación tenía que presentarse. ¿Qué es lo que pasa? La Unión Popular Fueguina de Ushuaia también tenía que presentarse. Y entonces, ¿qué tal si hacemos una alianza? A ver cómo funciona. Hagamos una alianza. Entonces nos presentamos como alianza, agrupación vecinal, Unión Popular Fueguina. Y me llevaron a mí de candidato a intendente acá, en Río Grande. Y en Ushuaia nos llevaron a José Estavillo de candidato a intendente. Pero ya en aquel momento, por el desarrollo demográfico de Río Grande, quedaba muy poca gente que la conocía a doña Elena cuando fue concejal. Y mucho menos que la hayan visto en bicicleta en Río Grande. Así que llegaba con esos lauros a las elecciones del año 83, donde todo parecía dirimirse entre el peronismo y el radicalismo, que había crecido mucho. Ella quería lo mejor para esto, para Tierra del Fuego quería lo mejor. No tenía límites en su ambición por mejorar Tierra del Fuego. El justicialismo en ese momento en todo el país estaba en auge y no se le pudo ganar. Yo perdí, pero la alianza funcionó. Y entonces fue cuando venía Salomón acá, nos juntábamos acá y allá, y pito y flauta, bueno, ¿qué tal si hacemos el partido territorial? Y bueno, hagámoslo, si esto funciona. Con dos grandes abanderados como fue Elena Mingorance por Río Grande y José Salomón por Ushuaia, sale la idea de formalizar un partido provincial, el Movimiento Popular Fueguino. Era una fuerza distinta. Aparecía ahora un partido que no tenía pasado. Y eso le dio mucha fuerza, le dio mucha esperanza. Era el partido político de entrecasa. Ese era el movimiento, el de la familia. Y hoy nos da mucho placer recibir aquí, en 30 millones, al señor gobernador Trejo Noel. Buenas noches, gobernador. Buenas noches, encantadísimo estar por acá. Trejo Noel viaja a Buenos Aires buscando fondos para Tierra del Fuego. Y había ido a plantear la necesidad de la isla. Por ejemplo, continuidad de la ley 19.640. Una ley con un numerito que usted siempre cita. 19.640. Sintéticamente y para concluir. Es la columna vertebral de la economía de la isla, señor Maidana. Queremos consolidarla un poco y en eso estamos en Buenos Aires, casualmente porque yo con una comisión para tratar de modificar un poco esa ley, para adecuarla a los nuevos tiempos. Acá tengo una foto de mi padre, la oficial, digamos. Y Alfonsín le había prometido que iba a haber una solución. Trejo prometía hacer todas esas cosas y no le dio el tiempo. Yo volví con él en el avión y a la altura de Río Gallegos le digo a mi padre, che, déjame en Río Grande. No, vos te venís conmigo a Ushuaia
Y después de ahí tú agarrás mi auto y te vas a Río Grande. Pues yo bajar por el avión, no. Y justo en ese momento llamó Campanella, que era el ministro de gobierno de él, que estaba acá en Río Grande, que tenía que ir a Ushuaia. Y le dice, mirá, Ramón, ¿por qué no bajás a buscarme? Que hay una tormenta de nieve en la cordillera y tengo que ir sí o sí a Ushuaia. Ah, y se me mira el pelo porque está Tachi que quiere que baje yo a dejarlo. Sí, déjalo, él subo yo. Un día muy feo, con una nevada muy intensa y mucho viento. Me llamaron, que me necesitaban urgente porque había un problema. Yo estaba en mi casa y me llaman por teléfono mi hermano, que estaba en Ushuaia, y me dice, che, Tachi, el líder no llegó. Yo no sé si acá salió tal hora. No, sí, pero acá no llegó. ¿Por qué no prendí la radio? Cuando llegué allí ya estaban en la vereda, ya había gente que estaba hablando. De que se había perdido el avión donde viajaba el gobernador con un buen número de funcionarios. Y ya era de noche. Partió de aquí el avión, ¿verdad? Sí, efectivamente, partió de aquí. ¿A qué hora? Salió a las 15 y 14 horas Zulu. Yo tenía en mi casa muchos equipos de radio. Yo siempre hablaba con el avión, hablaba con mi padre. La gente del bloque radical estaba en su bloque, estaban encerrados. En algún momento creo que fuimos a abrir la puerta y decir, che, ¿qué está pasando? Bueno, llamé y ya no. Y ya cuando pasó media hora le dije, acá no hay más nada que buscar. Y ahí nos quedamos hasta que aparecieron las primeras noticias. Que como siempre ocurre, las primeras no eran para nada optimistas. Y lo primero que apareció fue una valijita que le tengo guardada, que era de mi padre, que apareció flotando en el canal de Beagle. Y apareció en la costa. Acá está. Ay, ¿viste? Cuando el tipo comienza a andar en cámara lenta, eso es lo que uno sintió, porque buena parte de la gente que murió ahí era gente que uno conocía y quería. Así que se vivió con gran consternación lo que pasó. Esperábamos mucho de él. Fue un gran amigo. Privilegiaba la amistad sobre cualquier otra cosa. Mucho esperábamos en él, no solamente por la relación que tenía con Alfonsín, sino por sus deseos, sus conocimientos de las necesidades de Tierra del Fuego. Con Elena Mingorance, codo a codo en muchísimas gestiones también. Pero bueno, se nos fue esa gran oportunidad. Don Trejo y su muerte precipitó un tiempo de cambio de rumbo en la política de este lugar. Hacíamos carreras de autos en el ejido urbano, acá dentro del pueblo. Era un entusiasmo único, ¿no? Las carreras, que era todo siempre, todo hombre. Las mujeres de todos esos hombres, muchas corrían, muchas sabían. Y más de una vez, los tipos organizando una carrera, y bueno, las mujeres se juntaban. Y por ahí pidieron independizarse, categorías para ellas solas. A mi madre le pareció bárbaro, dice, claro, si hay carrera de hombres, todas las mujeres podemos hacer lo mismo. ¿Viste? Chicas, por si no está bien claro, se va a contar cada cargo, pero uno por uno. Y ahí se arma Mujeres Fueguinas y pasa a manejar Elena Mingorance con su gente. Las mujeres comenzaron a correr. Eran todas piloto y copiloto mujeres. Y nosotros, los hombres, fuera de la baranda, no nos dejaban entrar ni a saludar a nuestras mujeres. Hicieron historia y son parte de la historia fueguina. Y eso todo comandado por Elena Mingorance. En cualquier rincón del pueblo donde había una necesidad, llegaba Elena Mingorance, con la mano extendida. Ella era muy solidaria con la juventud. Recuerdo ese rasgo de ella. Y ella siempre fue muy llana para tratar a todo el mundo. Se conocía con todo el mundo y los trataba y era muy solidaria.
En su primera visita oficial, el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, llegó a Tierra del Fuego. Y ahí anuncia que iba a mandar el proyecto de provincialización de Tierra del Fuego. A partir de ahí, esa es la previa, empiezan todos los debates. Se había instalado como un debate de provincia chica, provincia grande o territorio rico, provincia pobre. Había mucha gente que no quería la provincialización, quería seguir siendo un territorio mimado por los gobiernos nacionales. Que no, que vamos a perder el apoyo del gobierno nacional, que no, que vamos a ser independientes entonces con la coparticipación. Que siempre que nos ayudaban de una manera o de otra, por ser Tierra del Fuego, por estar lejos, por no ser provincia, y otros que querían la provincialización. Martín Torres, un gran impulsor de este proyecto de provincia grande. Fue el gran motor de la provincialización. Era quien tenía elaborado el discurso de por qué teníamos que dejar de ser territorio. Todos los demás hablaban a partir de él. Todos recordamos un discurso muy emotivo, dramático, donde convenció a los que no estaban convencidos de provincializar, los convenció en un gran discurso que tuvo. Yo recuerdo en el año 84 haberlo acompañado en una conferencia en La Plata y él estaba hablando ahí de la provincialización de la Tierra del Fuego y la gente en un ámbito como era el universitario, donde había estudiantes de Derecho, se sorprendía porque decía, ¿cómo? Ustedes no son provincia. Y no somos provincia. Y empieza el gran debate de cómo sería futura provincia de Tierra del Fuego. ¿Una provincia chica, donde estaba excluido Malvinas y Antártida? ¿O una provincia grande, donde se incluye a nuestras Islas Malvinas y a la Antártida? Finalmente se llega al Congreso un 25 de abril de 1990. En los últimos días las expectativas se centraron en el tratamiento del proyecto de ley de provincialización del territorio nacional de la Tierra del Fuego. Y ahí los grandes debates que culminan en la madrugada del 26 de abril de 1990 con la aprobación de la ley de provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tierra del Fuego declarada provincia. Cuando el entonces presidente de la Nación llama a elecciones para convencionales constituyentes, Elena rápidamente se pone a estudiar cómo venía la cosa, cómo era el decreto de provincialización, qué había que elegir, cómo era, cómo no era. Me acuerdo patente de haber dicho, bueno, nos tenemos que poner a trabajar, porque para hacer la provincialización hace falta una constitución. Entonces les dije, pongámonos a trabajar en nuestra constitución fueguina, una constitución para los fueguinos. Empezó a tirar ideas, a convocar a gente de Ushuaia y a hacer las grandes reuniones en su casa, en el quincho de Doña Elena. El quincho de Doña Elena era como el búnker. Ellos trabajaban ya en campaña con todo el proyecto que presentó después el Movimiento Popular Fueguino para la constitución de la provincia. Y ahí se armaron los candidatos. Ahí fue donde el quincho pasó a la historia. Me voy a poner a trabajar en mi casa todos los días, después de las 5 de la tarde, 4 horas diarias. El que quiera está invitado. En ese momento el movimiento nadie decía que iban a entrar más de 3 o 4 nombres. Ella, sabiendo eso, se puso número 9. Le quiero decir que no había ambiciones personales de ningún tipo. La campaña fue impresionante porque vos veías candidatos por todos lados en las calles tocando el timbre. Ahí el Movimiento Popular Fueguino hizo un gran trabajo. La gente nos apoyó, nos acompañó mucho, mucho, mucho. Sacamos el 48% de los votos en Ushuaia y el 62% acá en Río Grande. Y eso nos permitió tener mayoría propia en la convención. Bueno, esto quiere decir que acá nos están dando un espaldarazo para que hagamos una constitución. Y ahí el 7 de enero, a las 19 horas, empezaron dando los nombres de los 19 convencionales y después se eligió a doña Elena Rubio de Mingorance por unanimidad como presidenta de la convención. Ha sido elegida la señora Elena Rubio de Mingorance por unanimidad con la exclusiva intención de la misma, queda a cargo de la presidencia y se le invita a pasar al estrado. Fue tal el número de gente que votó por el Movimiento Popular Fueguino que a ellos,
que lo habían preconizado, la búsqueda de la provincialización, le tocó tener a su cargo la organización de la provincia misma. Se empezó a correr la bolilla que nosotros íbamos a poner el proyecto arriba del escritorio, se vota a libro cerrado y ya tenemos constitución. Había mayoría para hacerla como se decante, pero no era la idea. ¿Qué se hizo? Se convocó en ese quincho de Elena no únicamente a los vecinos propensos al movimiento, se convocó a todos los vecinos de Río Grande. Hiciste un análisis de lo que quería realmente el vecino de Río Grande. Empezó a venir gente, 1, 2, a ver, al que le interesaba, al que quería estudiar, al que quería aportar algo, algún librito, alguna cosa. Nosotros los de Río Grande tuvimos que abandonar nuestras casas, nuestras camas durante 5 meses, ¿no? Vivíamos en el Hotel Ushuaia. En el Hotel Ushuaia, vos sabés que me pasó algo, una anécdota, unos días antes de empezar a trabajar, en la comisión antes de jurar, me dicen, con Gustavo Blanco, sí, dice, doña Elena te espera en el sauna. Te imaginás mi cara. En el sauna yo digo, ¿cómo tendré que ir vestido? Porque te juro no sabía. Claro, ¿qué pasa? Habían desalojado el sauna y habían hecho la oficina de la Comisión Constituyente. Y después se trabajaba acá se presentaban los proyectos, hacíamos mesa de entrada, incorporación de los asuntos. Trabajaban acá a la izquierda el Movimiento Popular Fueguino, hasta acá donde estoy sentado. Acá adelante estaba el Bloque Radical, Pablo Blanco, Jorge Rabasa y el doctor Asburger del PCA, y acá a la derecha atrás mío el bloque del PJ. Y empezábamos a trabajar por ahí a las 9 de la mañana y eran 9, 10 de la noche y se seguía trabajando. Fue un trabajo increíble. Y se discutieron temas muy importantes, realmente, aparte participaba la gente increíble. Acá, con las puertas abiertas todos los días, venía gente, no había custodios, no había rejas. Doña Elena ese día empezó a trabajar y ya muy recta, muy administrativa, se asesoraba muy bien, nos consultaba mucho, por supuesto nosotros respetuosamente no le enseñábamos, le íbamos comentando lo que era y tenía una autoridad increíble, un respeto le tenían todo doña Elena. La idea era que todos discutan. Queremos hacer esto por esto, esto y esto. Bueno, ¿qué opinás vos? ¿Qué opinás vos? Nosotros, por ejemplo, para hablar del Poder Judicial llamamos a los abogados que nos ayudaran. Para hablar de la educación llamamos a los docentes. Para hablar del hospital llamamos a los médicos. Fue la más difícil de todas. Nos pareció mucho más abarcativo, más completo, que los 19 estuviéramos en la confección de cada uno de los artículos. Tuvimos unos caballerosísimos adversarios con los cuales fue muy posible y muy positivo la compatibilización dentro del disenso, y así llegamos al especialísimo día de hoy, y a mí me cabe el irrepetible honor de haber sido la presidenta de la convención. Íbamos a la biblioteca, te llamaba a despacho y decía, ¿estamos trabajando bien? ¿Qué te parece este tema? Y así nos consultaba sobre los temas. Y nosotros primero la mirábamos, y no, dice, hablen ustedes porque ustedes son fueguinos de acá, son habitantes de Tierra del Fuego. La verdad que nos sentimos muy cómodos. Y coincido con usted que lo que le ha pasado es un hecho irrepetible para su vida. Bueno, pero todos los demás, los 18 pares que tenía, ¿cómo la trataron? Mire, me he sentido tan bien. Hemos sido 16 caballeros y 3 damas en esa convención. Y los 16 caballeros, caballerosísimos, de primer agua, de primer nivel. Yo estaba ahí en el gimnasio, estaba abarrotado el gimnasio, obviamente. Yo, Elena Rubio de Mingorance, juro por Dios, por la patria, sobre estos santos evangelios, cumplir y hacer cumplir en lo que mí dependa la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y de golpe, cuando ya estaba por cerrar Elena el acto y disolverse la convención constituyente, se escucha una voz que dice: Mi vieja se da vuelta. Juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, cumplir y hacer cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego. Fue muy emotivo. Ella, la verdad, las lágrimas se le notaban a doña Elena.
Claro, era la culminación de todo un proceso de provincialización muy importante, el último de todo el país. Esta es la que levantó doña Elena. En la famosa foto que aparece doña Elena y aparece vos. Entonces, cuando Miguel Fonte, mi amigo, dice, el pueblo quiere jurarla, digo, doña Elena, levante esta, levante esta. Y ahí levanta la Constitución y ella dice, pueblo de Tierra del Fuego, juráis por Dios, por la patria, y bueno, se escucha el vozarrón, ¿no? Y tuve la suerte de que el doctor Raúl Alfonsín, como expresidente de la Nación, el 1 de junio, me firmara también esta Constitución. Esta es la firma de Alfonsín. De Alfonsín. Y acá está la prueba que él me está firmando ahí. Acá. Esta es la firma de Alfonsín. Fue una constitución moderna, austera, muy austera, y donde no se abusó de la mayoría propia. El pueblo de Tierra del Fuego fue muy inteligente, la verdad que fue una fiesta en la época de las elecciones. Se vio lo que se había podido hacer por parte de un partido que podría haber hecho lo que quería, que sin embargo había sabido darnos una constitución ecuánime. Habrá que ver cuánto de eso es mérito de la presencia de Elena Mingorance. Se han producido muchísimos cambios, algunos somos a veces un poco reacios al cambio y entonces todo lo vemos mal. Y otros lo que hacemos es acomodarnos a los cambios y tratar de sacar la mejor manera posible de vivir. Y eso es lo que ha pasado con esta isla, ¿no es cierto? Acá tengo fotos de Elena con sus gestos, su preocupación, su fuerza. Vos por ahí tenías una idea y a lo mejor vos no te calzabas las espaldas para empujar ese carro. Pero iba a hablar con Elena y ponía 220 y salía el carro, el camión, empujaba todo lo que venía después. Una figura de mujer. Muchas de las mujeres se veían muy reflejadas en eso. Ella todo lo que hacía lo hacía por convencimiento. Se fue a echar un rato y de golpe le faltó el aire. Estaba ya con una diabetes varios años luchándola. Ya quedó en coma, ya los médicos decían. Recuerdo como un enorme silencio, porque es lo que me pasó cuando otra vez crucé la plaza. Fui al consejo, la estaban velando. Pérdidas naturales, pero que dejan un gran vacío, que no se llena, no se llena de nuevo. Fue realmente un gran dolor pensar que Elena fue mucho para Tierra del Fuego. Fue mucho para toda la sociedad. Una gran mujer. Se agotan los calificativos para hablar de Elena Mingorance. Muy difícil de olvidar. Era la Castañuela de Río Grande, era la vida. Hoy en día nos gustaría tener a quienes hemos conocido el consejo de Elena, ¿no? Doña Elena era una persona cargada de una enorme humanidad. Y me parece que ella se tiene que haber ido contenta, ¿no? No pienso de otra forma, ¿no? ¿Se siente realmente bien? Me siento muy bien, muy bien. ¿Está, no sé expresarlo. ¿Está contenta de lo que hizo? Estoy contenta de lo que hice, estoy contenta de lo que hicimos todos. Hemos aprendido no solamente derecho constitucional, hemos aprendido a convivir, a disentir y a sacar por último el producto de algo que en definitiva al que le tiene que servir no es a un partido político ni a 2, ni a 3, ni a 4. Le tiene que servir a la provincia de Tierra del Fuego y a toda la gente que se queda a vivir acá y que tiene que vivir con esa constitución que a nosotros nos tocó redactar. Muchas veces el peso de la responsabilidad de pensar que estábamos escribiendo lo que los demás tienen que hacer. No se crea que es un peso liviano. Elena Rubio de Mingorance fue una de esas mujeres imprescindibles que encuentran los problemas, toman decisiones y luchan toda la vida con amor y entrega. Pero no es fácil conocer una vida entera
y la memoria colectiva atesora solo ciertas imágenes. El día que doña Elena hizo jurar al pueblo fueguino la nueva Constitución, su figura trascendió los colores políticos, las ciudades y el tiempo para cumplir su destino y dejar una huella imborrable en la historia de Tierra del Fuego.